Buenos días. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Me escucha bien el audio? Sí, se escucha bien, hija. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a la unidad 5? La primera parte. No hay ninguna duda, ningún comentario. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Cuando los cables se elevan de abajo hacia arriba y parten, digamos, tres cables sobre una misma dirección, van a ir los tres primeros cables. ¿Cuál es la separación que van a tener los cables, los tres primeros, digamos? Ahí lo que hay que mantener es siempre el mínimo. El mínimo que en el caso de los postensados, que son los que se mueven por un tema de geometría y disposición, con trayectorias variantes en elevación, se trabaja por encima del mínimo de espaciamiento. Eso significa el diámetro de la vaina mayor o igual a phi sub medium. Tiene que haber la suficiente envoltura de hormigón para garantizar la transmisión del esfuerzo del cable al hormigón. ¿Ya? Siempre por encima del mínimo, que es el diámetro de la vaina que se use para ese cable. Copper también quería hablar, parece. Adelante, Copper. No, se escucha. Hola, ¿me escucha, ingeniero? Ahora sí. En el caso, digamos, de un puente que está en servicio ya y tiene obviamente sus cables tesados y todo eso, quería saber si hay un servicio o se hace un mantenimiento de retesado o algo así, o no existe eso. En algunas tipologías sí, principalmente en los colgantes, en la zona cuando hay enclaves con sistemas de bloques, ahí te puede requerir un retesado o en los puentes atirantados. En los atirantados se ha podido observar aquí, el ejemplo más claro está el segundo anillo. Tiene unos capuchones, ¿no ves? Que donde están los tirantes anclados, tienen unos capuchones de plástico que son asegurados por detrás del sistema de anclaje, se lo tapa. Eso es en caso de que se requiera algún retesado. En los puentes atirantados en grandes luces puede ser necesario. Ahora, ¿cómo se elimina un poquito esa alta flexibilidad que tiene el cable exterior trabajando en tracción? Limitando los esfuerzos admisibles, ¿no? Un cable en tirante trabaja en promedio con 0,4 el valor de la tensión de rotura del acero. No son como los cables internos para las vigas que bajo carga de servicio en promedio están más o menos 2/3 de rotura, ¿no? Entre 2/3, que es 0,66 y 0,7. Pero en los tirantes en promedio se trabajan con 0,4 GUTs, que le llaman en los europeos le llaman 0,4 GUTs. Abreviación GUT, GUTS, digamos, ¿no? En inglés las siglas son Guaranteed Ultimate Tension Steel, digamos. Tensión última garantizado del acero de pretensado.
Eso, 0,4 Guts le llaman los franceses principalmente. Un tirante trabaja diseñado en 0,4 como tensión a misil. Entonces con 0,4, bueno, con la alta capacidad, pues igual los tirantes son esbeltos, ¿no? Son delgados, porque la altísima resistencia del acero se puede cubrir perfectamente una alta fuerza de tracción en el cable, ¿no? Mantenimiento solo en los sistemas donde hay anclajes que quedan exteriores. Puede ser un retesado en tirante, en puentes colgantes también. En nuestro medio, pues no se lo hacen, ¿no? Han tenido problemas ahí en el puente sobre el Río Grande porque no le hicieron ningún mantenimiento después de 15 años. Yo trabajé en el puente sobre el Río Grande, en el atirantado, ahí en el puente Santa Rosa, sobre el Río Grande. Y dentro de la supervisión dejamos hasta un informe con un manual de mantenimiento y de conservación de los tirantes, ¿no? En un periodo entre 8 y 10 años a realizarse. Pasaron 15, no le hicieron nada, hubo un problema, un cable se soltó, otros 2 estaban fisurados, creo que han cambiado 3 hace unos 2 años, sí, unos 2 años ahí en el puente sobre el Río Grande. Han cambiado 3, creo. La ABC lo hizo ahí con una empresa constructora especialista en cables, ¿no? Se hace Copper. Algunos con el mínimo, ¿no? Pero en las vigas ya no van selladas, ¿no? Hasta los extremos donde van los anclajes se le pone su masa de hormigón ahí, se sellan, se lo deja regular, no aparece el anclaje. En realidad son otras partes de la estructura, como el caso del puente, ¿no? La junta, algunos elementos de apoyo. Eso es mantenimiento de puentes, ya no de estructura pretensada. Ahí el Uruguay, pues no ve que habilitaron, hicieron con la alcaldía un trabajo, la alcaldía de Porón, creo que fue la que lo hizo. Y tremendos problemas, aparte de los que hay con el embotellamiento, no había más que un carril, parece, ¿no? Trabajaron creo que 3 días, 5 días, no sé cuánto. Un liango se armó ahí por la junta, la variación de la junta en el puente Uruguay, yendo a Porongo, ¿no? ¿Se acuerdan? No hace mucho tiempo. Hace unos 2 o 3 años. Lo hicieron ahí. Como no llevaban pretensado, ustedes no le llamaron la atención. Ya estaba haciendo física básica. Más o menos por ahí hacía. Se ha hecho, ¿no? Bien, ¿alguien más? Bien, vamos con la segunda parte entonces de la unidad 5. Voy a compartirles toda mi pantalla para que puedan ver con mayor detalle lo que vamos a mostrar. El trazado geométrico de los cables. Hemos hecho algunas consideraciones, hemos mostrado algunas recomendaciones. La verdad que los cálculos son muy sencillos. La parte de cálculo es muy sencilla. Bien, ya lo tienen, ¿no? En la vista. Sí, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Ok, creo que hay alguien más todavía queriendo ingresar a ver. Los rezagados, ya. Bien.
La geometría de los cables en general puede estar constituida por tramos rectilíneos y curvos. En realidad, lo que se trata es de estructurar un perfil en el plano vertical de la viga adecuada y dispuesto de tal manera que se logre la mayor eficiencia de la fuerza aplicada. Como hemos visto, si la posición en elevación del cable varía en el perfil de la viga, el diagrama de momento generado por el pretensado va a variar también. Entonces, si varía el de las cargas, habría que hacerlo variable el del pretensado. De esa manera se puede lograr la mayor eficiencia y control de el perfil de la trayectoria de las cables. Ahora, estas trayectorias, cuando las trayectorias son rectilíneas no hay mucho problema, ¿no? Si sean horizontales o que sean inclinadas, no hay ningún problema, ¿no? Es un poquito más complejo cuando la trayectoria es curva. Y cuando se hace curvo, pueden ser estos segmentos, pueden ser parábolas de segundo grado, parábola cúbica, o puede ser un segmento de una curva circular, ¿ya? La cúbica en parábola se usa muy poco, con poca frecuencia. En realidad se la usa cuando se quiere lograr un rápido cambio en la excentricidad del cable, ¿ya? Uno quiere subir un cable de manera brusca rápidamente hacia otra posición. Ahí la parábola de segundo grado no va porque es muy suave la variación, ¿no? Con respecto a la horizontal, es más suave. La curva circular se podría usar en algunos casos, ¿no? Permite una variación constante, podríamos decir, ¿no? Del pretensado. En los proyectos, en general, la más usada es la parábola de segundo grado, ¿no? Es una curva con una ecuación muy simple, muy sencilla, ¿no? El radio de curvatura de la parábola es constante, ¿no? Entonces, tiene básicamente esta forma. Primero lo pondremos como de manera geométrica y después ya lo metemos entre una pieza, digamos, ¿no? Aquí bajo un sistema coordenado XY, la parábola de segundo grado, poniéndolo a partir del 0, en el inicio directamente va a ser dada por un factor f multiplicado por x al cuadrado dividido s al cuadrado, donde s es la longitud de la parábola, que en realidad nosotros lo hacemos simétrica y S sería L medio con respecto a la longitud de la viga, ¿ya? Y F es la flecha que se llama. La flecha es la altura en la vertical entre el punto más alto de la parábola y el más bajo. Eso es F. Entonces la ecuación obedece a esta relación, ¿no? Y igual a F por X al cuadrado dividido S al cuadrado, ¿ya? Otra particularidad, ¿no? En el centro de esta longitud S, trazando la tangente, pasando por el punto más alto, trazamos la tangente y esto divide en la vertical a dos valores A minúscula, uno con la cuerda y otra con la horizontal. La trayectoria de la parábola por donde pasa divide en dos valores A y A hacia abajo. Eso es una característica para cualquier punto XY, digamos. En el centro tenemos A y A dividiendo esto, siendo alfa el ángulo que coincide en la tangente, ¿no es cierto? O sea que yo del centro trazo una línea con el extremo y ahí me da la dirección de la tangente en el extremo de la curva. Esto es importante conocer cuando ya yo voy a hacer variar y voy a enlazar rectas inclinadas con curvas, con otra parábola, y ahí ya la cosa se hace un poquito más complicada desde el punto de vista del cálculo. Entonces tengo que conocer a detalle la geometría de la misma. ¿Ya? ¿Qué más?
Para calcular el valor de alfa o la relación, se lo hago a través de la relación de la tangente, ¿no? De acuerdo con este esquema, y con la tangente de este punto y llega a la mitad, esto sería S medio, ¿no? Entonces, tangente de alfa se relaciona la flecha con la longitud S. En realidad sería F sobre S medio, ¿no ves? Entonces, S medio, este 2 va arriba, entonces 2 veces F sobre S. Esa sería la tangente de alfa. Ahora, la longitud, yendo por la parábola, también es importante, ¿no? Aunque las proyecciones sobre la horizontal varían muy poco en relación a la longitud real, pero esa es más o menos la relación. La longitud, yendo por la curva, sería L igual a S, que es la distancia horizontal, más 8 tercios F al cuadrado sobre S, ¿no? Esa es la longitud y es necesario para cuando yo voy a cortar los cables. Hay que calcular la longitud yendo por la trayectoria y hay que cortar también en los extremos del anclaje, se especifica cuánto para agarrar los cables, tesar, ¿no es cierto? Entonces eso hay que determinarlo, el ingeniero de la obra debe verificar eso perfectamente, ¿no? Y el diseñador lo necesita para determinar la geometría en el plano de cableaje. En tramos simples con cargas uniformes puede ser suficiente que los cables sean parábolas de segundo grado de extremo a extremo. Pero cuando no hay cargas específicas, digamos, con alguna condición particular, entonces los cables podrían ir de extremo a extremo directamente como una parábola cuadrática, como esta, digamos. Fíjense, miren. Este, por ejemplo, corre a esta viga, a ver, esta otra también, fíjense. Miren, viene desde el extremo, se desarrolla aquí, ahí está la vaina, ¿no ven? Miren, la de arriba son 2, 4, 5 cables, miren, desde el extremo viene, sube hacia el otro lado, es una parábola completa de extremo a extremo. Ahí está, miren. En este se puede observar perfectamente, miren. Y es suave, ¿no? Como pueden observar. Algunas partecitas parecen inclinadas ya aquí, ¿no? Es que no está asegurada completamente. Lógicamente no está verificada todavía por supervisión, una posición ya asegurada completamente. Porque esto se asegura en la vertical, la posición, que hay que calcular cada cierta longitud y se amarra a la armadura transversal de la viga, ¿no? Destinada al cortante, a los estribos, en otras palabras. Ahí con alambre de amarre se asegura bien en la vertical, ¿no? Y los cables con la geometría que se va a poner es al eje, ¿no? Al centro del cable, ¿no? Entonces, ahora pueden presentarse casos cuando un cable tiene 2 o 3 segmentos, ¿no? Uno recto, otro curvo y otro recto, digamos. ¿Una viga simple podría darse ese caso? Sí, podría ser, ¿no? A ver, Ingeniero, disculpe una preguntita ahí. Claro, y claro. Cuando se asegura esto, las vainas estas, tiene que asegurarse bien en lo vertical y en horizontal, pues, ¿no? Porque al momento de vaciado, para que no se mueva, ¿no? O solo en lo vertical es necesario. Alambre de amarre se usa y se chequean las coordenadas, ¿no? En X. Porque al meter el vibrador, digamos, se mueve eso, ¿no? O no puede mover, o no se llega a mover. No, eso se vibra cuando ya está lleno de hormigón. No se vibra libre, digamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se vibra la zona donde están las vainas de los cables, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Vertical, suave, de tal manera que el efecto del vibrador no esté pegado a la chapa, ¿no? Metálica. En algunos casos ustedes han visto cómo vibran las armaduras cuando el vibrador choca con las barras de hormigón armado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero igual el hormigón que está en la altura de la vaina tiene que vibrarse. No poniéndolo a la aguja en ese lugar, ¿no? Sino que llegue la influencia del vibrador, porque el vibrador tiene un área de influencia circular, ¿no ves? A partir de la posición de la aguja.
Hay que tener mucho cuidado en esos sectores. Sí. Es un tema de ejecución, ¿no? Hay que tener cuidado, sí. Pero igual hay que vibrar. Entonces, para trazar la geometría puede darse el caso general de un cable recto, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, una viga, un cable recto, un tramo parabólico y una parte inclinada. Entonces, ya estamos haciendo una disposición tomando en cuenta como base el intradós de la viga, digamos. O sea que si ustedes se pueden ver aquí, hay una distancia que tiene que ver con el recubrimiento, entonces ya el cable no va hacia abajo, hay que disponerlo ya con el recubrimiento, por un lado. Aquí yo podría poner una parte recta, digamos que sea la parte central uniforme, una cierta longitud, por decirlo, ¿no? Después parabólico, donde yo necesito desarrollar y cambiar la posición del cable en elevación. Y esta parte inclinada puede hacerse también para garantizar que el cable sale rectilíneo en la extremidad. De tal manera que el gato viene en fila axialmente y la posición no, no varía, digamos, ¿no? En este caso. Si el cable llega así, la dirección del que hay que enfilar el gato es la tangente, ¿no? La de la tangente a ese punto a la salida de la viga. ¿Ya? Y esto podría tomarse en cuenta, digamos, ¿no? Como si fuera una longitud C. Entonces yo tendría aquí horizontal, rectilíneo, inclinado, parabólico parabólico e inclinado rectilíneo. Ese sería un caso general, digamos, ¿no? Y podría trabajar con ese, con la geometría, digamos. Se pueden presentar dos casos, ¿no? Para el diseño. Aquí yo tengo D', que es la altura en el centro, ¿no? S, la longitud de la parte parabólica, como hemos nombrado ya, H minúscula, la altura de la parte parabólica, H mayúscula es la altura en la extremidad, esto yo lo puedo fijar a veces. Hay que ver con qué variables trabajo, pero es importante manejar estos parámetros. El ángulo alfa, que se mide, como habíamos dicho, ¿no? En el extremo, el punto con el punto medio de la parte parabólica, tiene esa dirección y es la dirección de la tangente a la salida de la parte curva. Y esta parte inclinada tendría la dirección, la inclinación de la tangente a la parábola, ¿no? Entonces, es importante para manejar dónde los pongo los cables en los extremos, cada uno de ellos. Entonces, se presentan dos casos, ¿ya? El primer caso, se tienen como datos el recubrimiento, la longitud de la parte parabólica, en la horizontal la parte que va a ser rectilínea inclinada y la salida en los extremos del cable. Aquí, ¿no? O sea, conozco H, C, S, D'. ¿Qué hay que calcular? Hay que calcular alfa y H minúscula. ¿Ya? Entonces, se procede con la ecuación básica de la parábola. La ecuación del cable medio referido al eje, ¿no? Y respecto al intradós de la viga, ¿qué quiere decir? Yo voy a dar valores X y voy a tener valores Y. Para X igual a 0, Y igual a D'. Para X igual a S, ¿no? Y igual a H. ¿No? Para esto ya sería para la parte inclinada, obedece a otra ecuación. ¿No? Pues la ecuación acomodada a la fórmula de la parábola sería Y igual a D', porque para X igual a 0, esto se hace 0. Y como hemos visto, Y igual a D' cuando X igual a 0. Entonces la ecuación sería Y igual a D' más H menos D', que sería la flecha, ¿no ves? La flecha sería la parte, la altura en la vertical entre el punto más alto de la parábola y el más bajo. Entonces sería H menos D', la altura entre este punto y de este punto, eso sería la flecha. Entonces H menos D' y X al cuadrado dividido S al cuadrado. Tangente de alfa sería 2 veces H menos D' sobre S. En realidad es H menos D' sobre S medio, ¿no es? Eso. Y H minúscula sería H mayúscula menos C tangente de alfa.
¿no? ¿Qué quiere decir? Esta altura menos esta, ¿no? Eso me da h. Yo tengo h, para calcular h minúscula, sería h menos este valor que lo conozco, c, por tangente de alfa, me da este valor en la vertical. Aquí lo tengo, ¿no? Con estas tres ecuaciones yo puedo reemplazar, ¿no? Tangente de alfa, la segunda, en la tercera. Y tengo, reemplazando, tengo h minúscula, h por s menos 2c de prima dividido s más 2c. Y puedo calcular también reemplazando la flecha alfa tangente a la menos 1 de h menos d prima sobre 2 veces s, ¿no? Este es el caso general, digamos, ¿no? Yo tendría que saber entonces dónde está el punto donde va a terminar la parábola, ¿no? En la vertical, y cuál sería su ángulo. Ese es el primer caso. Ahora, el otro caso, yo puedo fijar h. Puedo fijar dónde va a salir el cable, que eso normalmente es lo que hago, digamos, el caso 2, ¿no? Por razones constructivas, se fija el ángulo con el que está saliendo y se fija dónde sale, digamos, sería h. Pero la incógnita sería h minúscula y s. Yo podría fijar, ¿no es cierto?, una parte inclinada con c conocido y ya voy a saber cuánto es esto. Y lógicamente cuánto es esto también, ¿no? Y tendría que calcular h, ¿no? Y s, ¿no? Entonces h minúscula es directo, ¿no? H mayúscula menos c tangente de alfa, ya tengo h minúscula. Y para calcular s, que sería la parte intermedia que va a corresponder, ¿no? Porque esto hasta aquí sería la mitad de la longitud de la viga. Yo le voy a fijar cuánto va a ser c, tendría que ver cuánto va a ser s, lo que va a desarrollar la parábola en el perfil. ¿Estamos? No hay problema, si hay algo que no entienden, me preguntan. Y ahí tendríamos h minúscula para encontrar s, ¿no? Reemplazo h menos c 2 veces, reemplazo tangente de alfa, y finalmente tengo s, ¿no? 2 veces c, h menos d prima, h mayúscula menos h minúscula. Entonces, cuando yo estoy calculando, podría trabajar con esta, pero a veces alfa, digamos, ¿no? Alfa me va a dar, digamos, 3 grados 58 minutos, 36.5 segundos. Si eso lo pongo en el diseño, en el plano de cableaje, el maestro, el contratista, cuando lo va a hacer, no, pues ingeniero, ¿cómo voy a poner yo? ¿Cómo hago? O van a ir a preguntarme, a decir, ¿cómo hago 3 grados 58 minutos, 36.5 segundos? ¿Cómo lo replanteo? Ingeniero, usted me podría ayudarme a decir. Por un tema de precisión no lo voy a poder hacer eso, ¿no? Entonces, a veces alfa, yo puedo decir 3,5, 3.4 grados, 4, 4.2, 4.5, digamos, grados de ángulo suave de la parábola. Entonces, a veces se fija, ¿no? Y quiero que salga aquí, digamos, porque aquí, en la vertical, a ver si tenemos un esquema de la... Aquí. Pero esta es la parte central. A ver si tenemos algo visto atrás. Aquí, ¿no ves? Entonces yo me he ido H mayúscula de aquí abajo hasta aquí, digamos, ¿no ves? Hasta el centro de aquí, de este caso. Entonces sería H mayúscula. Ese yo lo puedo fijar en función de los espaciamientos. Por supuesto que esto está relacionado con la excentricidad que yo estoy trabajando en el diseño, ¿no? Cuando yo estoy ajustando el diseño, tendré que ver la parte constructiva también. Entonces, este valor H puedo fijarlo, el ángulo puedo redondearlo para la salida también. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, estos valores se pueden ajustar o afinar con el caso 2, ¿no? Ingeniero, Adelante, adelante.
¿Y cuál sería el ángulo máximo que se puede dar, digamos, en el diseño? Eso no puedo decir, pero son pequeños. ¿Entre cuánto oscilan, digamos? Normalmente entre 3, 4 y medio, no más de 5 grados. ¿Ya? Entre 3 y 4 y medio diría, más común, digamos. Serían los cables superiores con el ángulo mayor y los inferiores con un ángulo menor, digamos, ¿no? Los inferiores. Porque ustedes han visto, ¿no? Los cables que van arriba tuercen más, digamos, ¿no? Porque en los extremos, en el centro tienen espaciamientos que son vainas, que son, digamos, 7, 8 centímetros. Y los espaciamientos en el extremo lo definen la placa. Los espaciamientos mínimos en la vertical son 24 centímetros, digamos, para uno de 2. ¿No ves? Entonces, los ángulos menores son para los cables de abajo y los mayores son para los cables de arriba. Entre 3 y 4 y medio grados. Son suaves, ¿no? Son ángulos suavitos, como le he mostrado en el mismo esquema, ¿no? Así fíjense, miren. Aquí es dada por la tangente, ¿no? Y viene aquí al medio, digamos, ¿no? De este sector. Ahí, es lo que le estoy mostrando. Ahí. Ahí tenemos una vista a la trayectoria de las vainas en vigas postensadas, ¿no? Fíjense, corresponde al puente Víbora en la doble vía Yapacaní, Chile, ¿no? Fíjense, van 5 cables como les indicaba, ¿no? Los superiores tienen un ángulo mayor alfa. Esto es más suave, ¿no? Por la flecha que cubre, ¿no? Fíjense, la flecha entre este y este es mayor que esta otra. Fíjense, observen el primero con el último cable de abajo. El de abajo tiene una inclinación mucho más suave, ¿no? Ahí fíjense, estamos cerrando encofrado ya con la disposición verificada, chequeada de las vainas. Fíjense, allá ya se está poniendo encofrado metálico. Aquí tienen ya hasta los espaciamientos para garantizar el recubrimiento. Fíjense, las galletitas, ¿no? Todas completamente, ¿no? Aquí también, fíjense, la fila completa, ¿no? Y aquí la base para amarrar y asegurar los encofrados metálicos. Como eran varios puentes, varias vigas, entonces vale la pena un encofrado metálico, ¿no? Aquí en este caso, fíjense, a ver, en este caso, ¿no? Fíjense. Aquí han usado esos tableros melamínicos estructurales, ¿sí, no? Ahí fíjense, miren, las transiciones para los extremos, los bloques de anclaje en la extremidad de la viga. Bueno, esto lo he mirado. Y esto que es importante, ¿no? El plano del cableaje de la viga es un plano donde se esquematiza toda la disposición de los cables en la viga, en todas las vistas. ¿Ya? ¿Bien? Las dos superiores corresponden, ¿no? A la media elevación. Media elevación quiere decir la mitad de la viga, porque es simétrica, no necesita dibujarse la otra que está a la derecha. Es simétrica, ¿no? Fíjense, cada uno de los cables dispuestos con su espaciamiento. Fíjense los espaciamientos cómo se reducen a los mínimos en el centro de la viga y aquí a los extremos aumentan. En planta, ¿no es cierto? Hay que ver la disposición del centro hacia los extremos para la elevación de los cables, ¿no? Fíjense, hay que mostrar claramente detalle del bloque de anclaje, o sea, cómo va, ¿no? Los nichos, las hendiduras, ¿no? Donde se va a poner las placas. Aquí está la disposición con las placas. Por la relación del dibujo, pues casi no se puede observar mucho aquí, ¿no? Pero fíjense aquí la placa, la trompeta, que es la transición, ¿no? A la vaina, y bien la unión con la vaina a través del sistema de anclaje, ¿no?
Viene también una planilla de armaduras de la viga y como habíamos indicado, ¿no es cierto? No es que la viga pretensada no lleva ni una barra de hormigón armado, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar perfectamente aquí que no es así, ¿no es? Tiene la armadura dispuesta para la acción del cortante y tiene también, ¿no? Armadura constructiva, ¿no? Y todos los elementos que corresponden. Si la pieza lleva armadura suplementaria, también la parte inferior tiene que estar dispuesta. ¿Qué más? Fíjense, las diferentes posiciones, ¿no? Y dimensiones con la ubicación de los cables a medida que se hace. Aquí hay 5 cortes mostrados en estas disposiciones, ¿no? De la sección. Fíjense, ahí al centro, ¿no? Está la sección DD, está la sección CC, BB y AA, ¿no? Entonces aquí tenemos AA, CC, BB, fíjense, aquí este corte muestra la viga, aquí muestra la viga I asimétrica, miren. La C viene proyectada con el ancho del ala inferior hacia el ala superior, fíjense, ahí, en esta longitud, ¿no? Y entre esta longitud se establece una transición en un promedio de un ángulo en torno a los 25, 30 grados más o menos se hace esta transición, ¿no? Y la armadura también, aquí está la armadura de refuerzo, ¿no? Para la zona extrema es diferente, ¿no? Y aquí viene la armadura que hemos mostrado en los esquemas ahí en la fotito, ¿no? Ya en toda la parte intermedia de la viga. C con D prácticamente son casi similares. Lo único que cambia prácticamente es la posición de los cables, ¿no? De las vainas. Aquí está toda la armadura transversal para todo este tramo, fíjense, prácticamente es la misma. Está marcada con una posición y eso viene aquí en la planilla de armaduras de la viga I, ¿no? Esto que está aquí corresponde al acero y estas son algunas notas donde está el tipo de hormigón, el tipo de acero, recubrimientos bien mínimos para la armadura pasiva, para la armadura pretensada, son las notas, ¿no? Que se colocan siempre como detalle en los planos, y esto es el objeto de nuestro análisis en esta unidad, ¿no? Trayectoria de los cables. Normalmente cada 2 metros se pone, ¿no? Fíjense, aquí en esta columna viene el cable, ¿no? En esta columna se pone lo que son las posiciones y en esta otra las distancias, ¿no? ¿Desde dónde va? ¿No? Para 2 metros, así número de cables, ¿no es? Cable 1, cable 2, ¿cuántos son? 4, ¿no es? 1, 2, 3, 4, aquí hay 4 filas. 1, 2, 3, 4. En la otra es la descripción y en esta parte es la coordenada en X. Entonces en X yo me pongo mi referencia aquí a la izquierda y digo, ¿no? Cada 2 metros, 2, 4, 6, 8, 10, la posición, elevación de cada cable. Estas son las coordenadas de los cables. La primera fila que está arriba está, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, si una viga de 30 metros, esto llega a 15, digamos, ¿no es? Cada 2 metros hasta 15. Y en cada fila de las que están por abajo, el valor para cada cable. Cable 1, cable 2, cable 3, cable 4, entonces las coordenadas, ¿no? Cable 1 en esta fila, cable 2 en esta otra, cable 3 en cada uno de ellos. La verdad que esto debimos ampliarlo en una hoja aparte para que sea más
esquemática lo vamos a hacer así en el apunte, para que puedan verlo bien claramente. ¿Ya? Pero el plano de cableaje, donde hay que ver la viga pretensada, prácticamente aquí está. Aquí está la información completa de la disposición de la armadura pasiva y no pasiva en la viga pretensada. Y esto que está acá es importante también, ¿no? Fíjense, este detallito más aquí, en la extremidad, dónde va, cómo va la hendidura, ¿no? O las cavidades que van para los nichos de anclaje de cada uno de los cables. Fíjense, como pueden observar, ¿no es cierto? En el detalle EE yo tengo la posición de los cables. Fíjense, hay 2 en la vertical y 3 en la horizontal, ¿no ves? Son 4 cables. Hay uno que es común, ¿no ves? En la horizontal está en la intersección con la vertical. Hay un cable en la horizontal, hay otro cable en la vertical también en el centro, en el plano vertical. Entonces los cables son 4, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4. En el centro es 4 aquí. 4 aquí en el extremo. Fíjense. El cable 1 es este que está acá arriba, en el extremo. Este que está acá abajo, en la línea horizontal, abajo, en el centro es este. ¿No ves? El tercero es este de la izquierda. Este que está acá es este en el extremo. ¿Ya? Y el cuarto cable es el que está a la derecha, es este de aquí abajo. ¿Vamos? Fíjense. Y aquí está, muestra cómo se han levantado. Muy sencillo, ¿no? Porque son 4 cablecitos, tienen espacio suficiente para moverse. Y aquí muestra cómo se han ido moviéndose, ¿no? Mire. Cuando este se ha levantado, este otro se está levantando y este ya se está moviendo hacia el centro. Lo primero que hace este es moverse hacia el centro. En algunos casos, cuando es inclinado esto, yo puedo ir moviéndolo al centro, pero a su vez yéndole y levantándolo también. Cuando la ordenada es menor que esta ordenada inclinada, no hay problema, hay que ver con el recubrimiento, ¿no? Se verifica, hay que ver eso. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Y esto es la armadura de refuerzo, la parte que está detrás del bloque, la placa de anclaje del anclaje. ¿No ves? Esta es una armadura especial de refuerzo. Viene especificado por el fabricante, el diseñador tiene que hacer el plano taller correspondiente para hacer su detallamiento en el plano, ¿no? Pero esto ya en función de las longitudes, de la altura y el separamiento de los cables, ¿no? Esto en realidad envuelve a los cables, fíjense, ¿no? Esto envuelve aquí, este hueco, este otro aquí, y ese otro ahí, ¿no? Cada uno de ellos. Fíjense. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Esta es la planilla de armadura. Esto seguramente han aprendido a hacer en hormigón armado, ¿no es cierto? Posición, número, longitud, cantidad, ¿no es cierto? Y ahí sacan, ¿no? 1, diámetro, ¿no? Diámetro, posición, cantidad, longitud unitaria, cantidad y longitud total. Ahí hacen su planilla de armadura pasiva de la viga. En puentes, en viga para puentes, no se usa diámetros menores a media pulgada para las vigas. ¿Ya? No se usa. No hay 1/4, no hay 5/16, no hay. ¿Ya? Mínimo es 1/2 diámetro. ¿Ya? En viga para puente. Ostensada. Y aquí a ver si podemos observar. Fíjense la trayectoria de cable envoladizo en elevación. Mire aquí, si ustedes pueden ver, aquí no es simétrico. ¿Qué quiere decir? El volado no es simétrico, ¿no? Tenemos la disposición en perfil, medido a partir del eje del apoyo, o sea, donde el arranque de la dovela. Pero en este caso, la pieza ha sido hecha con un volado con un contrapeso. ¿Qué quiere decir eso? La longitud del volado no es como... En zonas planas se puede hacer eso perfectamente. En puentes se desarrolla el volado por completo.
En puentes envolados sucesivos, a veces en los extremos, en la zona cercana a los estribos, no hay para qué desarrollarlo con tanta longitud, digamos. Entonces lo que se hace es hacer un contrapeso. ¿Qué quiere decir? Este volado que está cerca del extremo de la pieza, se hace una viga con dimensiones mayores y se lo rellena con hormigón, con mortero, o con hormigón de baja resistencia. Pero lo que sí es cierto es que el peso de todo este elemento que está acá es el mismo del que está volando. Y se pueden disponer los cables. Como pueden ver, las trayectorias son diferentes. ¿Y cómo está constituido? Un tramo rectilíneo, inclinado, un tramo parabólico, después un tramo horizontal, ¿no? Con 3 segmentos. ¿Ya? Eso es en el perfil. En planta puede variar, ¿ya? Y ahí tiene un primer segmento aquí con una parábola y aquí otra con mayor inclinada, ¿no? De tal manera que los ángulos son diferentes. Para este segmento parabólico, la parábola tiene un ángulo gamma 2, ¿no? Y aquí son 3, ¿no? 3 son. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3 son, no son 2. Gamma 3 para este segundo segmento intermedio y gamma beta para el cuarto. ¿No es cierto? Para el tercero, mejor dicho. Y en planta, fíjense cómo está estructurado. El cable en planta se va a mover así, ¿no? De su posición de anclaje. Viene rectilíneo, una parabólica, otra parábola en el sentido contrario, otra y ahí rectilíneo. Y aquí tiene 2, ¿no ves? Phi 1 y Phi 2. Uno en este sentido y uno en el otro, digamos, ¿no? ¿Por qué lo hago aquí así? Porque este tiene que entrar para allá, digamos, ¿no? Fíjense, aquí tiene que llegar convexo. Fíjense, aquí tiene que llegar convexo y tiene que salir cóncavo, ¿no? Se cambia la trayectoria, se invierte. Los ángulos son θ1 para un lado, θ2 para el otro. Es el mismo, mejor dicho. Esta tangente es común aquí, como un punto de inflexión, ¿no? En este caso no hay ángulos diferentes, ¿no? Fíjense, θ1, θ2, todo de acuerdo a la necesidad en el diseño. Pero ese es para un cable. Aquí mostremos la disposición de todos los cables. Fíjense, así en general, digamos. Fíjense. En este tengo en perfil, miren, fíjense, este es un contrapeso. ¿Ve? La longitud en este no llega a 1/3 del volado completo. ¿Ve? Entonces este es el contrapeso. Hay que saber disponer los cables del lado del contrapeso. Por supuesto que van a ser diferentes al desarrollo de las dovelas. Miren, fíjense. ¿Eh? Visto en perfil hay 2 cables solamente. ¿No ven? Y por elemento puede variar también. ¿No ven? Fíjense. Estos de abajo son la disposición de cables de solidarización. Esos son los que van de punta a punta. ¿Ya? Y estos son los que les mostraba las vainas arriba en la imagen esa, ¿no ven? Fíjense. Ahí está. A ver dónde está A ver si lo vemos. Creo que está para otro lado, está para atrás. ¿No ven? Ahí está, miren. Esos son los que van por encima. Y para estos son los que van abajo. ¿Ya? Son los que llaman positivos y estos negativos. Aquí no se ven. Porque ya estoy llegando al extremo, ya no hay ni uno. Hay 2 aquí, ¿no? Fíjense, 1, 2. Todavía. ¿Ya? A ver, y aquí están los negativos. Estos son el alma de la pieza, ¿no ves? Durante la etapa constructiva, fíjense. ¿Dónde están esos? A ver, veamos. ¿No ves? Fíjense, ¿no? Que estos cables máximos pueden hacer esta trayectoria, por eso hay un chambre bastante gruesito aquí de la viga, ¿no? ¿No? Estos cables pueden cambiar, pueden entrar aquí para entrar al alma de la sección, del cajón. Solamente todo esto primero tiene que entrar al plano vertical. Aquí lo tenemos, fíjense. Ahí está, miren. Aquí hay que manejar con esto, ¿no? Hay que descenderlo desde su posición arriba en la viga hasta su posición de anclaje. ¿Esto dónde es? Esto es en el arranque, ¿no ves? Aquí, en este eje vertical, aquí.
Es la foto que les he mostrado con estos arriba. ¿Cuántos hay? Fíjense, primero hay uno aquí. Entonces, este uno primero hay que bajar. Es este. ¿No es cierto? Mire. Uno, pero tiene uno arriba y otro abajo. Ese es el primero. ¿No ves? A ver, ¿de dónde agarra? Aquí, arriba, es este. ¿No ves? Entonces, se va hacia el centro de la viga, empieza a avanzar ahí, ¿no? Cuando ya va a llegar, agarra y se mete para anclar en esta posición. En esta. A ver, en esta, aquí, ¿no ves? Este es. Ahí está, miren. Este es el uno y el otro. Ahí está. Este con este. Van por encima, arriba, esto, el desarrollo de toda la dovela. ¿Cuál? Esta la de arranque con una parte, con la primera dovela, que es esto. Aquí lo agarra en el cajón completo del contrapeso y tiene su posición. Como habíamos mostrado, es diferente, ¿no ves? Fíjense. Baja mucho más abajo, tiene 3 trayectorias parabólicas para encurvarlo, ¿no ven? ¿Lo ven? A ver. Es esto, ¿no ven? 1, 2, 3. ¿Está bien? A ver, vamos, a ver este 1, es 1 también, este otro. A ver, estos que están en la tercera fila para arriba, digamos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿dónde están esos? Aquí hay, miren, 3. 1, 2, 3 son estos. 1, 2 son 5, digamos. ¿No? Entonces estos 3 están hasta aquí. 1, 2, 3 son estos. ¿No ven? Parten del centro. ¿No? Y se van recto. ¿No? Y van anclando en diferentes posiciones, ¿no ven? Este en una posición con este, ¿no? El otro con el otro. Ahí 1, 2, 3. Ahí se está agarrando, ¿cuánto? 1, 2, 3 en esto. ¿No ven? Y aquí, a ver, tengo, y los otros 2. Los otros 2 son estos, ¿no? 1, 2. Fíjense, con esto completan 5, más o menos a este nivel. Son ese y ese, ¿no ves? Ahí está. A ver. Ese, ¿no ves? 4 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Fíjense. Y después vienen los otros, ¿no? Los otros ya son más. ¿No? Fíjense, hasta llegar al extremo del volado. Pueden observar, fíjense. Es lo que he podido cortar, digamos, ¿no? De un plano, porque es un plano de detalle de cablaje. En volado sucesivo es una maraña de cable. No hay ni uno que esté cruzado con el otro. Es una maraña, pero ninguno se cruza. ¿Ya? Los negativos no hay problema, los positivos no hay problema, ¿no? Son sencillitos porque esos van por debajo. En la parte inferior, en la parte inferior del cajón, ¿no? Eso lleva la trayectoria inclinada del cajón. Entonces, ahí está, ¿no? A ver, si hay otro detalle aquí. Bueno, esta ya lo vimos. Ahí están los positivos. Ahí están donde arrancan los positivos. Bueno, y ahí está, ¿no? Fíjense, ¿dónde el extremo? Aquí, ¿no? Aquí en esta foto estoy mostrando justamente la dovela de cierre. De allá tengo un semipuente con su volado solito, digamos, ¿no? En este caso es simétrico. Este es el lado del estribo, lado Cochabamba en el Ichilo. Fíjense. Y ahí, hacia adentro están los otros semipuentes, ¿no? Ahí están los otros. Fíjense. Y aquí, esta es la dovela de cierre, fíjense. Con esto yo uno el semipuente con este. ¿Con qué se hace? Con los cables de continuidad. ¿Ya? Estos son los cables hay otros diseñadores que le llaman de solidarización, ¿no? A esto. Estos son los que permiten unir la dovela completa y cambiar el sistema, ¿no? El sistema del volado se hace una viga continua, ¿no? Como pueden observar. O sea, no es tan fácil
La comprensión, si ustedes todavía no saben nada de puente. Entiendo que algunos deben estar llevando ya, o otros ya deben haber llevado. Y como ustedes son tan irregulares para llevar, algunos deben haber vencido puente y hasta ahora no vencen pretensado también. No, de todo les pasa a ustedes, ¿no? La verdad, nosotros nunca fuimos de esa clase de alumnos. Nosotros una materia era, materia inscrita era materia vencida del grupo que tenía yo en la universidad. Era muy bueno mi compañero. Nadie se quedaba ahí. Ahí peleábamos por las notas, no por pasar. Inscribíamos una materia y sabíamos que la íbamos a aprobar. ¿Por qué? Porque estudiábamos mucho. Por suerte, tuvimos la suerte de que no trabajábamos, solo teníamos que estudiar. Entonces no había pretexto para aplazarse, ¿no? Bueno, y esa misma suerte han tenido mis hijos también, ¿no? Solo han estudiado, no había cómo haya pretexto para decir me aplacé, digo, ¿no? ¿Por qué te aplazaste? Pues tienes que estudiar, ¿no? Es lo único que tienen que hacer. No hay razón para aplazarse. Ya otra cosa es cuando ella me aplazó, digamos, ¿no? Pero conmigo no es el caso. Yo no aplazo a nadie. Se aplazan. Bien, preguntas. Preguntas. Como les decía, no es tan fácil porque no conocen todavía las tipologías estructurales clásicas. Por ejemplo, el ejemplo que les he mostrado ahí, para mostrar lo más complejo que podría darse en disposición en volado, digamos, ¿no? Podría ser más sencillo en el caso del Ichilón, ¿no? Ese otro me parece que es el puente, el Tapera, que está sobre el río Mique, en la frontera entre el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, yendo a ¿cómo se llama? A Iquile. Y yendo de Saipina hacia Iquile. Creo que ese es el puente, el detalle del volado con contrapeso. El contrapeso se hace cuando yo planteé también un contrapeso para el angosto, en la carretera que va de Ipitá a Valle Grande, sobre el Río Grande también. Pero lo que no sé es si lo habrán hecho exactamente el mismo contrapeso que yo planteé, ¿no? Porque a veces la supervisión, cuando se va a construir ya la estructura, a veces hace modificaciones o a veces la propia ABC solicita también modificaciones al proyecto, ¿no? Cuando ya se va a construir. Muchas veces sucede. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿Qué tan frecuentes son las fisuras cuando son demasiados cables en los volados, los voladizos? ¿La fisura? Sí, porque al haber demasiados cables no hay algún tipo de accidente que sea regular o que pueda suceder. No, no son frecuentes. Hay que tomar muy en cuenta, ¿no?, el aspecto constructivo. Para eso hay contratistas, supervisión, fiscalización. En los proyectos de la ABC, los entes financiadores exigen que la fiscalización no sean ingenieros de la ABC. La ABC tiene ingenieros que hacen monitoreo, seguimiento al proyecto. El tema del avance, las planillas, esas cuestiones. Coordinación de aprobaciones, de modificaciones, de ampliación del contrato, plazos y todas esas cosas. Son ingenieros de seguimiento. Normalmente la supervisión lo hacemos empresas consultoras, tanto para fiscalización como para supervisión, sobre todo en obras grandes. En obras grandes se da siempre así, ¿no? Entonces, esas posibilidades no se dan. No hay probabilidad de ello. En el caso de los incluso nos damos el trabajo de cuando vamos a hacer un volado, sobre todo cuando vamos a arrancar,
Cuando se va a arrancar, a veces hasta simulamos la carga que va a tener el peso de la dovela que vamos a vaciar antes de meterle al hormigonado. O sea, calculamos en base al peso del hormigón, el peso de cada dovela, veamos cuánto va a ser la deflexión de toda la estructura con el lanzador y ahí verificamos, equilibramos la contraflecha. O sea, metemos la carga en bolsas de arena, digamos, ¿no? Metemos la misma carga puesta en el lanzador, en el encofrado del lanzador, ¿no? Para la viga. En el extremo, bien distribuidito, y simulamos la carga y ahí vemos cuánto va. Cuando es complicado calcular en una estructura así metálica con un montón de elementos, a veces puede haber lugar a un error en la estimación de la contraflecha, de la flecha, y puede manifestarse en el reglaje de la estructura, ¿no? No se olviden que esto es horizontal. A ver, esto tiene que quedar horizontal, ¿no? Y hay que ver con cuánto, con las deformaciones, hasta en el extremo, más la carga accidental, incluso hay que verificar, ¿no? ¿No? Esto tiene que ser horizontal, pero tiene que quedar horizontal. Entonces. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Adelante. Cada dovela o cada tramo, ¿cada cuántos días se tesa? Buena pregunta. Eso se puede reducir a la cantidad de operaciones que yo puedo reducirlo con el hormigón entre 3 días, 3 y medio, 4 días. Puedo reducirlo con acelerador de fraguado. Pero las operaciones para que haya que llegar, ya eso depende del equipo que tenga y el personal, ¿no? Dimensionado para cada grupo de lanzamiento, digamos, porque como son 2, uno a cada lado, ¿no? Yo tengo que vaciar al mismo tiempo las 2, digamos, ¿no? Y el tesado va un solo tesado para ambos extremos, ¿no? Para los dos, porque el cable va de un extremo al otro. Entonces, a partir de 3. En el lichilo lo hacíamos entre 8 y 10 días, dependiendo de si no había dificultades en el avance. Pero nosotros en 10 días nos bajábamos un pedazo de esto, digamos, por decirle, ¿ya? Así. Y las operaciones de liberación del desplazamiento, eso un día al uno, otro día al otro, acondicionamiento de los encofrados, porque el encofrado aquí, diferente de su altura, ¿no? Hay que cerrar, esto es variable, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que... Bueno, las operaciones. Y depende del plazo que propone el constructor, ¿no? El constructor dice, yo este puente lo voy a hacer en tantos días, digamos. Y hace su cronograma desde la infraestructura, ¿no? Hasta terminar la superestructura. Entonces, pero técnicamente, una dovela normalmente entre 10 a 15 días es normal, digamos, ¿no? Y eso se hace secuencial, repetitivo, ¿no? Para ir avanzando. Entonces, depende de la luz también, ¿no? Y el equipo que se use. Pero más o menos el hormigón perfectamente, yo en 3 días, 3 y medio ya puedo tesar, ¿no? Se puede tesar. ¿No? Con acelerador de fraguado es rápido, ¿no? Bien, ¿alguien más? Una pregunta, ¿qué tipo de aditivos o fraguados son los más recomendables en Bolivia? ¿Cómo fraguado? Los aditivos para que alcance la máxima resistencia en menos días o en menos tiempo. Ya.
aditivos aceleradores de fraguada, ¿no? Hay varios, normalmente los conocidos y son muy probados, digamos, y tienen su nombre incluso ya conocido, son de la línea Zika, ¿no? La verdad yo no le hago propaganda a ninguno, ¿no? Pero Zika tiene lo recomendable, digamos, desde el punto de vista del constructor es en los aditivos no solamente que sea acelerador, ¿no? El aditivo puede ser un acelerador, pero también a su vez puede ser un fluidificante, para no meterle varios de varias clases. Hay de la línea Zika, ¿ya? Hay dos creo que recomiendan, ¿no? Yo no les hago propaganda por razones obvias. Hay otras empresas también que proponen. Pero es un acelerador de fraguado normal, plastificante también. Mejora la trabajabilidad. Los hormigones, habíamos dicho, son hormigones secos. No tienen mucha agua. El agua es cabalinga para la hidratación del cemento. Entonces, todo lo que venga en mejorar en trabajabilidad se lo hace con aditivos, no se lo hace con agua. ¿Ya? Entonces, un acelerador en volado sucesivo, en las mis propias vigas pretensadas, ¿no? En los sistemas pretraccionados también trabajan. Y cambian el curado también, ¿no? Porque aquí no se puede trabajar con el curado como se hace en los prefabricados, ¿no? Los prefabricados usan curado a vapor y eso mejora sustancialmente el proceso, ¿no? Lo acelera a vapor. Cuando hacemos en sitio ya no se puede hacer eso. De Zika, se trabaja hay harto. Yo tengo incluso un grupo de Zika ahí que todo el tiempo van mandando información. Todos los vendedores pues ahora usan los grupos de WhatsApp profesionales, ¿no? Para vender. Ahora se venden por las redes sociales que da miedo, que da calambre. Facebook, ¿no? WhatsApp y otros. Entonces, ese se usa normalmente, el de Zika, ¿no? Bien. Ok. Si no hay Ingeniero, más, disculpe, adelante. ¿Será que lo puede volver a habilitar la plataforma de Classroom para poder ingresar a la plataforma? A ver, tal vez por alguien, tal vez alguien hubiera sido retirado por error por la depuración de las listas, ¿no? Como ya están las listas finales con retiro, el último retiro al viernes, ya se ha revisado, yo les dije, ¿no? Hagan sus correcciones, ajustense bien a la página, porque después no vayan a aparecer afuera. Yo se los advertí. Lo que pasa, ingeniero, es que no podemos ingresar, no nos permite la plataforma con el código que usted envió al grupo. Ah, no, ya no, pues ya no se puede, ya no es para todo el mundo. Si es para algún inscrito, por favor me manda su correo a mi WhatsApp y yo le mando una invitación, con esa invitación acepta, va a ingresar, pero ya no voy a mandar código. Ya está bien, ingeniero. Yo estoy en la materia, pero no puedo ingresar. No, no hay problema, yo verifico que está inscrito y no hay problema. Puede haber por error o por algún problema o algún requisito que no está puesto de acuerdo al requerimiento. Ya, ingeniero, si está gracias. inscrito no hay problema, yo lo habilito por correo. Me tienen que enviar su correo con el que estaba en la plataforma. Es que hay mucha gente que entra a los grupos que no les corresponden. Y no conozco su objetivo, ¿no? ¿Con qué objeto entran? Yo no sé por qué. Entonces, aquí se comparte toda la información, pero es para los alumnos que están llevando la materia. Justamente dictado la materia para los alumnos inscritos.
Los alumnos que no están inscritos, no sé por qué tendría que estar en este grupo. Tendría que saber yo, pedirme permiso, ¿no? Pero yo no conozco el objetivo de su ingreso a la plataforma. Entonces, como ustedes se pasan todo el centro interno, todo se lo pasan los grupos ahí, pues no. En esta materia se controla, ¿no? Puede haber algún error con alguien, no hay problema. Inmediatamente lo reincorporamos, ¿ya? Pero había mucha gente. Con el número de inscritos se verifica y hay mucha gente, más de lo que están inscritos, ¿no? Y no es que lo tuviéramos... Es para discriminando, ¿no? Es para los alumnos de la materia. Para ellos es que ha sido como, porque ahí interactuamos, además enviamos prácticos, los trabajos y todas esas cosas, ¿no? Entonces no es para nadie más. Ok. Quedamos ahí entonces. Gracias. Hasta luego. Por favor, no se olviden de anotar su